Uno de los temas importantes, Lagarto, que tiene que ver con Carlos Paz, pero que tiene que ver mucho más con la ciudad de Córdoba, con todos los cordobeses que a diario consumen agua potable. Un estudio se ha conocido en las últimas horas, es un estudio de carácter internacional, pero que involucra al lago San Roque de Villa Carlos Paz y tiene que ver con los antecedentes fatales de la cianobacteria, de estas algas, como comúnmente se las conoce, que uno puede ver en el lago San Roque y que hace pocos días se la veía flotando a metros del paredón del dique. Hay antecedentes que han sido mortales consumiendo estas algas. Uno de ellos tiene que ver con la localidad de Caruaru, me corregirán si lo digo bien o no. Esto es en la zona sur de Brasil. 51 personas en el año 1996 fallecieron por el consumo de estas algas. Obviamente fue un consumo accidental, eran pacientes que se realizaban diálisis y que accidentalmente, porque en ese día no se potabilizó bien el agua, o porque simplemente las bacterias resistieron la potabilización, tuvieron contacto directo con estas microcistinas, así se las denomina, y fallecieron. También hay que contar otro caso en el país de Canadá, donde murió todo el ganado que se encontraba en un campo que consumía agua directamente de un lago infestado con cianobacterias, y muchísimas personas también contrajeron enfermedades. A esto también hay que sumar estudios de la Universidad de China, donde comprobaron que el cáncer hepático aumentaba en aquellas localidades que consumían agua con un grado importante de cianobacterias y microcistinas. Con esto no queremos ser alarmistas, no queremos ser amarillistas ni mucho menos, pero sí hay que tener en cuenta el peligro al que se enfrentan, sobre todo el más de 1 millón de cordobeses que a diario consume agua potable desde el lago San Roque. Una parte lo hace desde el dique Los Molinos. Atención, el dique Los Molinos también tiene una floración incipiente de cianobacterias, así que este es el dato que hay que dar, Lagarto. No queremos ser extremistas, no queremos ser alarmistas, pero las cianobacterias tienen consecuencias y en algunos casos pueden llegar a ser muy serias. Un dato interesantísimo, porque Gastón ha estado trabajando en este tema, inclusive ha publicado un artículo muy interesante. Lo que me gustaría saber, ¿se ha podido combatir en Brasil? ¿Le han encontrado la vuelta a estas cianobacterias? Se ha combatido de una manera lo que se la ha hecho en China y de la que se pretende hacer en Carlos Paz. Es una manera que mundialmente ha demostrado ser la más efectiva, Lagarto, y tiene que ver con la plantación, la inseminación de una especie de camalote, podríamos llamarlo de alguna manera. Tiene un nombre científico muy difícil de pronunciar. Este camalote lo que hace es empezar a comer de a poquito y periódicamente estas algas, estas cianobacterias que flotan en el agua. Es un trabajo muy pero muy lento, nos decían los especialistas. Cuando hablamos de trabajo lento estamos hablando de trabajo que en el caso del lago San Roque podría llevar por lo menos 10 años o más. De esta manera trabajan estos plantos, teniendo en cuenta que es un embalse que lleva más de 50 años siendo contaminado. No podemos pretender que en pocos meses se lo pueda solucionar. Esta plantación de camalotes lo que hace es comer estas cianobacterias, y en el caso del lago San Roque, nos decían, tiene una ventaja, tiene una particularidad, de la misma manera que sucedió en Brasil y que no sucedió en China. La contaminación que tiene el lago San Roque es una contaminación 100% natural. Es una contaminación de nutrientes que llegan desde las cloacas, o en realidad de la falta de cloacas. Algo que, por ejemplo, no había sucedido en China, donde la contaminación era industrial. ¿Por qué es importante este hecho? Porque al no ser una contaminación industrial, estos camalotes que van comiendo las cianobacterias, luego se pueden reutilizar. Son utilizados como abono, son utilizados para otras tareas, justamente porque no estamos hablando de una contaminación química. La solución es esa, pero es una solución muy, pero muy lenta. Hablamos de 10 o 15 años por lo menos. Claro, tendría que comenzar a atacar por ambos lados. Primero ver el tema de las cloacas, controlar todo eso, y paralelamente esto. Hay que hacer las dos cosas, porque si los camalotes no van a dar abasto, porque se le siguen tirando desperdicios de las cloacas, bueno, va a tener que llenar de camalote, va a ser un lago de camalotes. Pero bueno, hay una posibilidad. Yo no he visto todavía. ¿Han empezado a trabajar en esto en Carlos Paz o no? Han empezado a sembrarlo de manera experimental, Lagarto, para ver cómo funciona, para ver qué respuesta tienen. En realidad se ha comenzado a atacar el problema desde varios puntos. El primero fue empezar a ver en qué condiciones está el agua, una suerte de laboratorio de biorremediación, así se lo ha denominado, para ver en qué condiciones está el agua que consumen los cordobeses. No la consumen directamente, obviamente está potabilizada antes, pero hay un trabajo de potabilización que se hace de acuerdo al grado de contaminación que tiene el lago. Bueno, esto se ha empezado a hacer.
Por otro lado, se han comenzado a plantar estos camarotes para ver cómo responden. Y por supuesto, a la par, lo más importante es empezar a hacer las cloacas. Nos decían que hay un crédito que se está gestionando ante la Nación, que posiblemente podría llegar a salir en los próximos meses. Y con mucho viento a favor, y si esto sale y si el resto de las comunidades de Punilla también se suman a Carlos Paz, ¿creen que por el año 2023, 2024 podríamos llegar a decir que las cloacas o el anillo de cloacas estaría culminado en toda la cuenca del lago San Roque? Esto siendo muy optimistas, es lo que nos decían, dependerá del dinero disponible y dependerá de la rapidez con la que las comunas también se sumen a este plan. Bueno, gracias Gastón, interesante, muy interesante. Muy interesante. Lo que deben saber las autoridades y la gente, tenemos que exigirle a las autoridades que ya hay antecedentes fatales en otros países sobre exactamente la misma contaminación que tiene el lago San Roque y la que está comenzando de manera incipiente en Los Molinos. Muchachos de ambiente, lo que venimos diciendo, a laburar y rápido. Y rápido, hay cosas que son prioritarias, se detienen en cada pavada. Bueno, no, pongan primero, objetivo número 1, esto que es importante. Gracias Gastón, un abrazo, volvemos en un ratito con tu móvil.